Ahí estamos. ¿Alguna pregunta, duda, algo que quieran que veamos en particular o en general? Nada. Igual vos tenés todos los trabajos hasta, hasta el de las anotativas hecho. Te está, ujú, sí. ¿Y la combo qué pasa? ¿Se cuelga? Sí. No, no creo que sea la primera. Seguramente, seguramente no, ¿eh? Bueno. Fernando, ¿vos alguna pregunta? Sí, 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 ya está. Bueno. Está bien. A vos, Fernando, también te está faltando el integrador con las puertas y ventanas. Acuérdense que yo también subí además de ese, el de las escaleras y pisos, que no es mucho de dibujo, es poquito, pero bueno, hay que ir completándolo. ¿Qué tal, Alejandra? Bueno, ok. Eh, la clase pasada no, la clase pasada expliqué las cotas por escala. ¿Qué hacemos? ¿Cómo va? En la clase pasada expliqué cotas por escala y la clase anterior había subido el ejercicio que corresponde a esa unidad y tenemos que ver cotas anotativas, que en realidad el proceso es muy similar, cambia nada, muy poquito, este, pero no quiero avanzar demasiado si no hacen el ejercicio, porque como son dos métodos diferentes, no quiero que se confundan tampoco. Así que sería importante que puedan hacer ese ejercicio, eh, y si no tienen ninguna pregunta de algún otro tema, este, si quieren hacemos un repaso rápido porque la clase pasada varios no estuvieron y, y podemos repasar rápidamente cómo se hacen estas cotas que en realidad no son complicadas, sino que es un proceso que está bien detallado en el apunte, que hay que seguir paso a paso, nada más que eso. ¿Mm? Si les parece, hacemos un breve repaso de eso, que para los que estuvieron en la clase pasada no, supongo no les vendrá mal, y a los que no estuvieron les va a venir bien, por lo menos y a los que no escucharon también, está bien. Bueno, está muy bien. Vamos con eso entonces, ¿sí? Les voy a compartir pantalla.
Bueno, yo les mandé este apunte que es la unidad 5 de cotas, ¿sí? Hace 2 o 3 clases de atrás vimos más o menos las partes de una cota y los tipos de cotas y cómo se acotaban y dónde estaban las herramientas para acotar, que ya venían utilizando en los ejercicios de manera intuitiva. Y ahora vamos a ver cómo se hace un estilo de cota y qué es un estilo de cota. En la primera parte del apunte van a tener cuáles son las partes de la cota, de una cota. Las cotas tienen varias partes, ¿sí? La línea de cota, que es la línea sobre la que se va a poner después el texto con la medida, las líneas de referencia, que son las líneas que van desde la cota hasta el objeto que se está acotando, las flechas, que son las terminaciones eh, de las cotas, el texto, que es la medida, la directriz, que es una línea cuando no tenemos una cota, digamos, en vertical, horizontal, sino que sale con una pequeña línea oblicua, se llama directriz, como por ejemplo puede ser en los radios. Y la marca de centro cuando hacemos también una cota de radio, automáticamente se hace un punto en el centro de ese círculo o de ese arco, y también se hacen estos centros en donde picamos cuando vamos a poner una cota en un objeto. Vamos a ver esto en el AutoCAD y a ver un poco de qué se trata esto de las cotas. Vamos a abrir uno nuevo. Vamos a aprovechar nuestra cota de 50 y sobre esta cota vamos a marcar las partes. La línea horizontal es la línea de cota, ¿sí? En este caso la horizontal. El texto obviamente es el número. Los terminales o el principio y el fin de las cotas son un dibujo. En este caso es una línea horizontal y una vertical que forman una T con un círculo. Y estos puntitos que aparecen donde picamos, donde empezamos a acotar y donde terminamos de acotar, ¿sí? Esas son básicamente las partes de una cota. Cuando tenemos una cota radial, por ejemplo, si tenemos un círculo y acotamos con radio, va a aparecer esta línea con este terminal, en este caso para este estilo de texto, que es el ISO 25. Y aparece también acá en el centro del círculo ese punto que nos va a indicar el centro del círculo o del arco, ¿sí? Todos estos elementos de la cota, acá faltan unas líneas que son las líneas que van hacia el objeto que acotamos, que no están en este estilo de cota, pero que en el que nosotros vamos a hacer si van a estar. Todos estos elementos se pueden modificar, se pueden setear, se les puede cambiar el color, ¿sí? Se puede hacer un montón de variaciones a los estilos de cota, como el programa así lo permite. Volvemos un segundo al apunte. Eso con respecto a las partes de una cota. Después sigue con los estilos de cota, ¿sí? Los estilos de cota son los tipos de cotas que vienen por defecto en el programa o que nosotros podemos crear, ¿sí? Y un estilo de cota quiere decir que todas estas partes que habla más arriba del apunte han sido seteadas de una determinada manera. Ese seteo, ¿sí? Todos esos ajustes forman un estilo de cota. Si ustedes entran al AutoCAD, a un dibujo, vamos a abrir un dibujo nuevo sin nuestra plantilla de ACAD Metro.
Si no tuviésemos plantilla, acuérdense, el AutoCAD siempre se va a abrir en la CAD ISO, que es este. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esta plantilla que tiene la cuadrícula más grande, más chica, que no tiene capas, que es el que viene con el AutoCAD? ¿Cómo sé qué estilo estoy manejando, qué estilo de cota? Lo mismo pasa con los textos, o sea, los textos también se setean y ese seteo se llama estilo. En el caso de los textos, estilo de texto, y en el caso de las cotas, estilo de cotas. En el menú de inicio, en la tercera familia, que es la de anotación, al lado de la palabra anotación hay un triangulito hacia abajo. Si pican ahí, les va a decir qué seteo tiene este archivo en particular, no el programa, este archivo en particular. Y si leemos, lo primero que hay en la primera línea es una letra A. Eso quiere decir que es el texto. Si dejan el mouse ahí, les va a dar una pequeña descripción. Dice estilo de texto y dice lo que hace. Crea, modifica o define un estilo de texto. Y al lado está el que está seteado. En este caso es el estándar. Vamos a investigar un poquito si picamos al costado a ver cuántos estilos de texto hay. Nos dice que hay dos, uno que se llama anotativo y otro estándar. El que está seteado es el estándar. ¿Sí? Hasta ahí vamos. Lo mismo ocurre, me paran en cualquier momento. ¿Sí? Lo mismo ocurre con los estilos de cota. El icono que está en la segunda línea es una cota con un pincel. Si apoyamos el mouse dice estilo de cota, crea y modifica estilos de cota. Acuérdense que el estilo, como dice ahí, es una colección de parámetros. Lo llama colección de parámetros. Es un seteo particular para una cota. Y ese seteo particular, esa colección de parámetros, se llama estilo de cota en este caso. Y dice que la cota que está seteada para trabajar es la ISO 25. Si abrimos acá adentro, vamos a ver los estilos de cota que hay en este archivo en particular. ¿Sí? En este archivo dice que hay uno que se llama anotativo, otro que se llama ISO 25 y otro que se llama estándar. ¿Sí? Son bastante parecidos. Finalmente el que está activo, o sea el que está para trabajar, es el ISO 25. ¿Cómo lo cambio? Bueno, abro la ventana y me paro en el que quiero trabajar. Lo acabo de cambiar y pasé a utilizar el estándar. O sea que todo lo que acote va a estar con estilo estándar. Si quiero acotar con estilo ISO 25, nada más tengo que tocarlo y lo que aparezca en esta tablita va a ser lo que esté disponible para dibujar en este momento. Lo seteé con ISO 25 y voy a hacer una cota lineal, en este caso, en cualquier lado. 635 en este caso son milímetros, porque acuérdense que la plantilla de ACAD ISO es para milímetros, ¿sí? Por eso son tan grandes los números. Ahora vamos a ver también por qué son tan grandes. Vamos a hacer una cota un poco más grande. Esta es una cota ISO 25. Como todos los elementos de AutoCAD tiene propiedades, ¿sí? No sé si pasó algo, que escuché un ruido. Si ustedes tocan la cota y van al cuadro de propiedades, les va a decir un montón de propiedades como en todas las entidades, pero van a ver que tiene bastante más propiedades que una línea o que algún otro objeto que dibujen, ¿sí? Lo primero que les dice es que es una cota girada, ¿sí? O sea, les va a decir el tipo de cota que es, obviamente la general, que es color, capa, tipo de línea, etcétera, etcétera. Les va a decir el estilo, si es anotativo o no, y después todas las características de acá para abajo se pueden setear, ¿sí? Flecha 1, flecha 2, el tamaño del texto, en fin, el tamaño de la cota. Después hay un apartado especial para lo que es el texto, fíjense todo lo que se puede setear. Después hay ajustes también de la propia cota, unidades principales, unidades alternativas, tolerancias, en fin, hay un montón de cualidades que tiene una cota. Si yo quiero trabajar con otro estilo,
Lo único que tengo que hacer es buscarlo acá, cambiarlo y poner estándar. ¿Sí? Vamos a hacer una cota con estándar. Fíjense que en este seteo, en este estilo, perdón, de cota, el número ya no está arriba de la línea, sino que está en medio de la línea de cota. La flecha es mucho más chica, ¿sí? Y el terminal es una flecha bastante parecida a la de la ISO 25, ¿sí? Quiere decir que esta cota es un estilo diferente de cota a esta de acá arriba. Vamos a ver cómo es la cota anotativa, cómo se ve en realidad. Y vamos a hacer, acá nos pregunta en qué escala la vamos a crear, porque es una cota anotativa. Le vamos a decir aceptar que la vamos a hacer uno en uno, después vamos a ver más en profundidad de qué se trata. Esto solamente es para que vean cómo se ven. Tanto la anotativa como la ISO 25 son muy similares. Lo que cambia es la cualidad de anotativa, en este caso, que vamos a ver después por qué son anotativas o qué hace una cota anotativa que una cota no anotativa no hace o no puede hacer. Pero en cuanto al aspecto, fíjense que en este caso son muy similares, ¿sí? Y la estándar es bastante diferente en cuanto al tamaño y la ubicación del texto. Esto es lo que encontrarían en un archivo normal de AutoCAD si no tuviesen plantilla y estuviesen utilizando la plantilla ACAD ISO. Si nosotros vamos a un dibujo nuevo hecho con nuestra plantilla, que ya tiene la cota de 50, acuérdense que esta cota se llama de 50 y lo podemos ver si abrimos en este archivo el símbolo de anotación. Un segundo. Denme un segundo. Me está diciendo la preceptora que les recuerde que el viernes no tenemos clase, ¿sí? Porque hay un acto en el CFP y no va a haber clases. El acto es con las autoridades y los docentes. Ustedes no tienen que ir. Bueno, continúo. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿De dónde están las cotas? ¿Dónde se ven? Y cómo se activan para poder trabajar con un estilo de cota específico. Es, ba- es bastante... Sí, ok. Bueno, entonces, vamos a un dibujo nuevo, abierto con la plantilla CAD Metro, que tiene nuestra cota de 50, que fue la que yo les pasé, ¿sí? Que tiene esta forma, esta altura de texto, estos terminales de inicio y fin. Si nosotros queremos saber qué otros estilos de cota hay en este archivo, lo mismo. Vamos a anotación, picamos, abrimos en los estilos de cota, picamos otra vez y dice que está el anotativo, el D50, que es el que incluimos nosotros, el ISO 25 y el estándar. Esto quiere decir que a medida que nosotros diseñemos estilos de cotas, se van a ir agregando, pero no se agregan en el programa, se agregan en el archivo, ¿sí? Eso ténganlo presente, que el estilo de cota se agrega en el archivo, no es que se agrega en la memoria del programa, no es que si yo abro uno nuevo va a aparecer ese estilo de cota. Si quiero que aparezca ese estilo de cota, tengo que hacer lo mismo que hice con nuestra plantilla, guardar la plantilla con el nuevo estilo de cota. Si no, no lo va a guardar. Va a quedar en ese archivo. Bien, vamos a ver, a comparar nuestra cota de 50 con la ISO 25 que ya está activa, ¿sí? O sea que si yo acoto, voy a acotar con ese estilo de cota. Una cota lineal de 10 metros.
Tiene este tamaño que es lo que veíamos en el otro archivo, ¿sí? Que es este mismo estilo, pero puesto en nuestro, vamos a darle 30 para que sea más, ¿sí? Y fíjense qué diferente que es a nuestra cota de 50, que es bastante chica, tiene otro tipo de extremos, y no sé por qué acá se me pasó al medio, porque algo ahí que no tenía que tocar. Ahí está. Bueno, la comparación, las diferencias son evidentes, ¿no? El tamaño del texto, los terminales de la cota, el color de la línea eh, de cota, en este caso es un color gris, y esta cota nuestra de 50 no tiene las líneas de referencia ni de izquierda ni de derecha, ¿sí? Y esta cota sí las tiene, son estas líneas cortitas que ahí están. O sea, hay diferencias, ¿sí? Bien. Tengan presente que las cotas se pueden modificar como, como por así decirlo a mano. ¿Qué quiero decir con esto? Que si ustedes seleccionan una cota, ¿sí? En cualquier lado, van a ver que van a aparecer puntos importantes en la cota. ¿Cuáles son esos puntos? El inicio y el fin, obviamente, y un punto en donde esté el texto. Quiere decir que esos puntos tienen movilidad. Entonces yo puedo tomar cualquiera de esos puntos y moverlo. Fíjense cómo se estira esa línea que antes se veía a la mitad. Si yo toco el punto donde empecé a acotar, puedo verla, puedo ver esa línea, cómo se estira, cómo se alarga, y que desde el puntito ese hasta esa línea hay cierta distancia, ¿sí? Si toco los extremos de la cota, puedo modificar la distancia si lo hago con, por ejemplo, la herramienta de estirar, ¿sí? Yo puedo modificarla a la cota, ¿sí? Aplicándole la función o el comando de estirar. Eh, en el caso de la D50, si yo pico en el punto donde la empecé o la terminé de dibujar o de acotar, también le puedo cambiar la medida, ¿sí? Sin necesidad en este caso de utilizar el comando estirar. Lo puedo usar también, ¿sí? Puedo hacer el comando estirar y estirarlo así, o picando desde alguno de sus extremos, sus puntitos, lo puedo hacer. ¿Ok? Y por último, también el otro punto que me señala la cota cuando la selecciono es un punto central en el texto. Esto quiere decir que el texto se puede mover dependiendo cómo sea, cómo esté diseñado el estilo de cota. En este caso, ese punto se movió debajo de la línea, pero no me permite mover de lugar o desplazar el texto, salvo sobre esta línea, ¿sí? En la D50 aparece también ese punto, y en este caso sí me permite modificar la ubicación en el espacio del texto, ¿ok? También lo puedo poner en la mitad, también lo puedo poner izquierda o derecha, ¿sí? Y esto depende de cómo esté seteada la cota, ¿sí? De qué parámetros estén activos y qué parámetros no estén activos. Bueno, todo esto que yo les acabo de decir que se puede modificar a mano, no lo hagan. No lo hagan hasta que manejen las cotas con cierta habilidad, ¿sí? Porque si no van a empezar a quedar desordenadas, porque si los mueven y después hacen una cota eh, próxima o continua, cuando la estiren, una vez que la tocaron ya no vuelve a la mitad del el número como pasó recién, ¿sí? Porque ya está editada a mano.
Vamos a ponerla de 50 como cota de trabajo y vamos a hacer otra cota. Desde acá hasta acá. ¿Sí? Fíjense, quedan en otra posición. Si a esta la estiro, el número ya no queda en el medio porque ya cambié su posición relativa a mano. En cambio, si no la cambié, me sigue manteniendo el medio y me sigue manteniendo la distancia desde el texto hasta la línea de cota. Nada, por eso, ¿se puede hacer? Sí. Recomendable no hacerlo o hacerlo una vez que ya tengan cierto manejo de las cotas, ¿sí? Hay algunas ocasiones donde sí vamos a hacer estas modificaciones, ¿sí? Pero en situaciones muy puntuales, les doy un ejemplo, puede llegar a ser situaciones como estas, donde las cotas se encimen demasiado y entonces quizás convenga retirar o mover una de las cotas hacia arriba o hacia abajo para mejorar un poco la lectura. Pero solamente en estos casos vamos a hacer este tipo de movimientos, ¿sí? Pero bueno, es importante que sepan que estas partes se pueden mover y que no hay mayor problema salvo saber que después la cota no sigue funcionando como, como funciona normalmente si las editamos a mano. Otro tema importante, las cotas tienen que tener su capa y esto es súper importante sobre todo para lo que vamos a ver a continuación, que son las cotas por escala. Eh, las cotas tienen que tener una capa en particular y obviamente la capa le va a asignar el grosor de línea, le va a asignar el color que le vamos a dar a la capa, ¿sí? Nosotros tendremos que crear, vamos a verlo después más adelante, pero una capa para cada estilo de cota. Ya tengo creada la capa cota 50, acabo de hacer la capa cota 100 y le tendría que asignar un color diferente a cada una de las capas de cota, ¿sí? ¿Por qué? Porque supongan que ustedes están haciendo un plano y en ese plano van a tener una parte en una escala 1 en 100 y otra en una escala 1 en 50. No pueden convivir las cotas de diferentes escalas en una misma ventana, en un mismo viewport. Por eso hay que poder apagarlas, ¿sí? O sea, apagar la que no necesite ver. Acuérdense que para hacer esto de prender y apagar capas, en la familia de capas, con el tercer icono que se llama inutilizar, ustedes pueden inutilizar una capa, es decir, dejar de verla, ¿sí? Y la pueden volver a visualizar con el botón que está abajo, que es reutilizar las capas, y las va a volver a encender. ¿Estamos hasta acá? Bueno, vamos ahora al tema más específico. ¿Dónde lo dejé? Bien. Esto es una presentación de de una casa, ¿sí? Supongamos que esto es un plano. El fondo, acuérdense que no estoy en el modelo, que es este, ¿sí? Sino que estoy en una de las presentaciones.
La presentación es esa hoja blanca que ven de fondo, que tiene una línea punteada, que es el margen hasta donde imprime, o sea que en esta parte de acá afuera no imprimiría, y a partir de la línea punteada hacia adentro sí imprime. ¿Sí? Este es el margen que le va a poder, el margen máximo que le va a dar la impresora. Adentro hay una serie de ventanas que hice yo adrede, digamos. Pero si ustedes abren una presentación, lo que va a aparecer es una primera ventana con todo lo que esté en el modelo dibujado. ¿Sí? Si yo tengo algo más dibujado, me va a aparecer acá. Fíjense, vamos a dibujar una línea bastante lejos. Un par de líneas, me voy a la presentación, acá no la veo. Vamos a hacer una presentación nueva, la presentación 3. Automáticamente me cambió la escala y me mostró todo lo que hay en el modelo. ¿Sí? ¿Se acuerdan de cuando perdíamos puntos y líneas allá en el infinito? Bueno, esta también es una forma de encontrar objetos en el infinito. Pero volviendo a nuestro tema de cotas, es importante que sepan que si ustedes no tocan ninguna presentación y activan la presentación que viene por defecto, les va a aparecer una hoja con una línea punteada. En este caso, fíjense que cambió esa proporción que antes veíamos un poco más grande, pero acá si hacemos un zoom la llegamos a ver. Está la hoja en blanco, la línea punteada que va a ser el margen y una ventana, este rectángulo, que se llama ventana gráfica o viewport, y adentro de esa ventana todo lo que esté en el espacio de trabajo, en el espacio modelo. ¿Sí? Si ustedes se acuerdan de las escalas anotativas, que fue un tema de la unidad anterior, habíamos hecho todas las escalas anotativas y estas ventanas gráficas. Si el archivo tiene estas escalas anotativas, va a tener un triangulito, que es este. Y si lo pican, van a aparecer todas las escalas que hicieron. ¿Sí? Y esto automáticamente le va a dar escala a esta ventana gráfica. ¿Sí? ¿Cómo trabajan estas ventanas? Si yo quiero modificar algo de lo que está acá adentro, primero tengo que entrar. ¿Sí? Y para entrar tengo que hacer un doble clic. Va a haber algunos cambios, como por ejemplo que el borde de la ventana se hace más grueso, me aparece en la herramienta de navegación a la derecha y además el XY aparece adentro de la ventana. Para salir de la ventana hago un doble clic afuera, se vuelve a ver normal y fíjense que el XY en este caso se ve acá afuera y se ve como un triángulo, acá a la izquierda. Ese triángulo es la forma de visualizar que estoy en una presentación y que no estoy en el modelo. Acuérdense que en el modelo esto es el XY como eje cartesiano y en una presentación es un triángulo. Bien, entonces si yo quiero modificar algo que está en el espacio modelo desde una presentación, lo puedo hacer. ¿Cómo lo puedo hacer? Hago un doble clic para activarla. Eso quiere decir que estoy adentro de la ventana. Y supongamos que quiero borrar esas líneas. Trabajo como trabajo en el modelo. Voy a la herramienta borrar, selecciono los objetos, selecciono la cruz que hice, le doy enter, la borró. ¿Sí? Y ahí la borré directamente, o sea, ya no está en el modelo. ¿Sí? Me salgo de la ventana con un doble clic, me voy al modelo y no está. ¿Sí? Quiere decir que lo que yo haga en una presentación adentro de una ventana activa modifica a lo que está en el espacio modelo. ¿Sí? Tengan en claro eso. Si ustedes borran algo de acá, lo están borrando del modelo. Ahora, si ustedes prenden o apagan capas con las herramientas de la familia capas, con inutilizar,
que es el simbolito de la nieve, o con el foquito apagado, que es desactivar, no las están borrando, las están apagando o desactivando, que son conceptos diferentes. ¿Ok? Y se trabaja mucho con esto de activar y desactivar las capas en las ventanas. Bien, otro tema. ¿Se acuerdan que yo les decía y les digo siempre que nosotros no escalamos dibujos? Nosotros siempre dibujamos uno en uno. Cuando queremos escalar una parte del dibujo o el dibujo entero para mostrarlo, lo que vamos a escalar es el zoom de esta ventana, ¿sí? Eso es lo que le va a dar la escala al plano. No vamos a modificarle el tamaño al objeto, sino vamos a modificarle la apariencia, vamos a modificar cómo se ve, qué tan lejos o qué tan lejos o qué tan cerca lo vemos. Y esto, en principio, para empezar a acomodarlo, lo vamos a hacer con la rueda del mouse hacia adelante o hacia atrás para ver qué es lo que queremos ver en nuestra ventana, ¿sí? Supongamos que queremos ver solamente estas manzanas completas. Hacemos un zoom con la rueda. También pueden usar los zoom de ventana o cualquier otro zoom de las opciones de zoom que tienen tanto en la barra de navegación como en el comando zoom, que acuérdense que el atajo es Z, Enter, y aparecen todas estas opciones, ¿sí? Y si no, con la rueda o con la combinación de todas estas herramientas. Una vez que veo más o menos lo que yo quiero ver en esta ventana en particular, salgo de la ventana con un doble clic, selecciono la ventana y con esta herramienta del triangulito, si tengo seteadas las escalas anotativas, esas que eran 1000 igual a 1, a 2, a 5, a 10, a 50, ese seteo que habíamos hecho, directamente le dan la escala con esto. Supongamos que quiero esto en escala 1 en 5000. Se achicó la ventana y se achicó lo que estaba viendo. Cuando utilizo estas escalas, se va a achicar la ventana y se va a achicar también o a agrandar lo que está dentro de la ventana. Vamos a ponerle una escala 1 en 1000. Se va a agrandar la ventana y se va a agrandar lo que está dentro de la ventana. O sea que es proporcional esto de agrandar o achicar lo que estoy viendo. Y fíjense que la hoja quedó por ahí abajo. Quiere decir que en esta hoja todas estas manzanas 1 en 1000 no estarían entrando. Entonces acá empiezo a trabajar con el tamaño de la hoja y con las escalas. Le voy a dar 1 en 500. Veo que tampoco entra, ¿sí? Y con estas escalas voy a empezar a ver el tamaño de mi hoja, si me sirve, si no me sirve, si lo tengo que cambiar, en fin. Pero funciona de esta manera, ¿ok? La otra forma de darle escala a una ventana gráfica es a través del comando zoom, ¿sí? Supónganse que o no tengo las escalas anotativas porque no las hice, o quiero utilizar el comando zoom. Bueno, hago un doble clic para entrar a la ventana, busco el comando zoom o le doy a la Z, le doy un enter y acá escribo 1000 barra y la escala que quiero. En este caso, no sé, 5000. Le tienen que agregar el XP. Si no agregan el XP, no están haciendo una escala, ¿sí? Nosotros estamos usando el zoom para escalar una ventana gráfica. Para lograr la escala tiene que tener este factor de escala. Y fíjense que este 1000 barra la escala es el mismo seteo que habíamos hecho con las escalas anotativas, ¿sí? Porque esto podría ser 50, 500, 5000, 1000. ¿Sí? Es setear la escala en el momento. De la otra manera yo lo hago una sola vez y no tengo que hacer esto cada vez que quiera hacer una escala. Bueno, 1000 barra 5000 XP y le doy Enter. Y se ajusta lo que está dentro.
pero la ventana no cambió de tamaño. Esa es una de las diferencias entre las escalas anotativas y el método tradicional para escalar las ventanas gráficas, ¿sí? Si yo utilizo este método y por ejemplo le pongo 1000, se agranda todo, ¿sí? La ventana y lo que está dentro. Si me meto acá adentro y le digo zoom 1000, que son las unidades, barra 1000 XP, 1000 en este caso sería la escala, ¿no? Le doy un enter, se va a agrandar todo, pero la ventana no, ¿ok? Pero la escala, tanto en esta ventana como en la que hice recién, era 1000. Son dos métodos diferentes. Uno modifica la ventana y el otro no. Bien, este procedimiento lo hice en cada una de estas ventanas. Cada una de estas ventanas es una ventana gráfica, ¿sí? Donde a partir de un único dibujo fui haciendo diferentes zoom, diferentes escalas, para ver cosas diferentes. Entonces, en el primero, que podría ser una implantación, tiene una escala de 5000, en el segundo tiene una escala de 1000, porque lo que quiero mostrar es la manzana y un poquito de las manzanas de alrededor. En el siguiente hice una escala 1 en 100 para mostrar la casa, ¿sí? Completa, o sea, con sus medianeras y un poco de los vecinos, la vereda y la calle. En el siguiente hice una ventana gráfica con escala 1 en 50 para mostrar solamente la planta de la casa, ¿sí? Y después hice varias ventanas para mostrar detalles. Detalle de baño 1 en 20, detalle de baño 1 en 10, eh, detalles de carpinterías 1 en 5, ¿sí? Detalles de carpintería y el encuentro con el muro 1 en 2 y un detalle de el marco de la ventana 1 en 1, ¿sí? Todo este trabajo se hace como les mostré recién en esta primera presentación, ventana por ventana, y en cada una tengo que decir qué es lo que voy a mostrar y qué escala le voy a dar. Estas ventanas las pueden agrandar o achicar seleccionándolas y poniéndolas a mano en algún lugar específico de la hoja. O podrían, perdón, antes de eso, se pueden copiar, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo hacer con el comando copiar, leo abajo, designo objetos, ya está así, enter, punto base, punto de desplazamiento y me la copia. Me copia exactamente lo mismo. Entonces, doble clic para entrar, me muevo para ver lo que quiero ver en las ventanas. En este caso voy a querer ver la casa entera. En esta ventana voy a querer ver, no sé, por decir algo, la cocina, ¿sí? Y acá es donde tengo que ver cuáles son las escalas que necesito. Este es un trabajo de ir y volver, de ir y volver, hasta que más o menos uno se, se pone más canchero, toma más práctica y ve que esto no es tan difícil. Al principio sí, porque el tema de la escala es lleva un poquito de tiempo incorporarlo, pero no pasa nada. Supongamos que este trabajo ya lo tengo hecho y lo que quiero hacer es acomodar mis ventanas para diagramar la hoja. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿O qué es lo que puedo hacer? Bueno, puedo tomar medidas y ver qué tamaño tienen estas ventanas, ¿sí? Y acá aparece una cota enorme, 6200, 62.042. Recuerden que estas hojas, cuando ustedes acotan, ¿sí? cualquier cosa que acoten en las hojas, van a estar en milímetros, ¿sí? Porque las impresoras imprimen en milímetros y las hojas están seteadas en milímetros. O sea que acá
1 es 1 milímetro. ¿Ok? Entonces, si ustedes quieren darle una medida exacta o particular a alguna ventana, se pueden ayudar de líneas auxiliares, ¿sí? Es decir, vamos a la presentación que tiene las ventanas más ajustadas. Por ejemplo, esta ventana tiene un ancho de 120 122.000 milímetros, ¿sí? Que serían como 12 centímetros, no, sí, sí, como 12 centímetros. Esperen que quiero verificar una cosa porque a uno. Ajá, ya me parecía raro esto. Ahí está. 122, que serían 12 centímetros con 2, ¿sí? Entonces ustedes le pueden dar un tamaño específico a las ventanas utilizando líneas auxiliares. Lo único que tienen que tener en cuenta que son milímetros, nada más que eso, ¿sí? Para darle el tamaño y el ajuste que ustedes quieran darle. Ya, de todas maneras, en, en la unidad siguiente vamos a ver bien específicamente cómo se crean las ventanas gráficas. Pero es importante que sepan que ustedes las pueden seleccionar, mover desde sus puntos importantes y además darle la distancia que ustedes quieran con toda exactitud, ¿sí? Al principio esto lo hacemos a mano, ¿sí? Como para ver qué es lo que estamos viendo y qué es lo que queremos mostrar, pero después para hacer las diagramaciones y que todas queden en una misma línea o con un mismo tamaño o que queden cuadradas, ¿sí? Eso lo vamos a ir ajustando con líneas auxiliares y verificando con las mismas cotas. Antes esto tenía 122.10 justo, ahora tiene 122.18 porque lo modifiqué a mano. Acá podría utilizar una línea auxiliar de a 122, bajo una vertical, selecciono la ventana y acomodo a mano buscando la perpendicular para que quede de un ancho de 122 y después las borro. Lo mismo en la altura. Y estas dos, tanto esta como esta, tienen la misma medida. Después, si quiero que todas queden alineadas, bueno, hago una línea auxiliar arriba. Posiblemente estas me hayan quedado, por decir cualquier cosa, no sé, a diferentes distancias. Y quiero que queden todas alineadas. Bueno, son objetos como cualquiera en el AutoCAD. Comando desplazar, selecciono, me pide que especifique un punto base, toco sobre la parte horizontal de arriba y perpendicular a esta línea auxiliar que me dibujé recién. Y así voy acomodando y diagramando mi hoja, ¿sí? Bien. Esto igual lo vamos a ver un poco más adelante, pero se los comento para que vean lo siguiente. Cada una de estas ventanas gráficas o viewports muestra cosas diferentes, pero no es que están dibujadas separadas. Están todas en el mismo plano, ¿sí? Sobre un mismo plano tengo todas las manzanas, la manzana particular y la casa dibujada con todas sus partes y con un montón de cotas diferentes, como pueden ver acá, de diferente tamaño, ¿sí? Vamos a ver en la presentación.
La teoría dice que no importa la escala, ¿sí? No importa si es uno en 5000 o si es uno en 10. El tamaño de los textos se tiene que leer o tiene que ser el mismo, ¿sí? Y para lograr eso tenemos que hacer estilos de cota por cada una de las escalas que utilicemos. Entonces vamos a tener que hacer una cota para uno en 50, una cota para uno en 20, una cota para uno en 10, ¿sí? Y así sucesivamente. Y tenemos que lograr que cuando imprimamos esto, la cota en escala 1 en 1 tenga la misma altura que la cota 1 en 10 o 1 en 50. ¿Ok? Porque si no nos aparecerían cotas o muy grandes o muy chiquitas. ¿Sí? Y eso no está bueno que suceda. Yo ahora me voy a copiar 4 ventanas perdón, tres ventanas con 3 escalas diferentes. Y vamos a ver si esto se cumple o no se cumple. Dibujé una línea auxiliar y sobre esa línea auxiliar alineé las cotas o una línea de cotas de las 3 ventanas. Escala 1 en 2, 1 en 50 y 1 en 10. ¿Sí? Y ahora lo que voy a hacer van a ser líneas, una línea arriba y abajo de los textos. Vamos a pintarlas de algún color diferente para que se distingan. Escala 1 en 2. El texto tiene la altura que está entre las dos líneas rojas. Escala 1 en 50. El texto tiene la misma altura, ¿sí? Entre las dos líneas rojas. Y escala 1 en 10 tiene la misma altura entre las dos líneas rojas, ¿sí? Esto quiere decir que no importa la escala, las voy a leer con el mismo tamaño. Y eso es importante. Y de esto depende nuestras escalas, nuestras cotas por escalas, que es el tema que nos convoca. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Demasiada información? ¿Está bien? ¿Se entiende? Bien. Ahora vamos a ver cómo se hacen. Nos vamos a ir a nuestro apunte. Y esto es un seteo, ¿sí? Es simplemente tomar el apunte y seguir los pasos con atención para crear el primer estilo de cotas, que el primero que tenemos que crear es la cota para escala 1 en 1000 y es importante que esta sea la primera, ¿sí? Después les voy a explicar por qué, pero lo más importante es que arranquen con la cota 1 en 1000 y que aparte usen como base la ISO 25. ¿Por qué la ISO 25? Acuérdense que la ISO 25 está diseñada para milímetros, ¿sí? Entonces, como los milímetros tienen relación con el metro, es importante arrancar de este estilo. Vamos a acceder al menú acotar y dentro del menú acotar se va a abrir, vamos a abrir el administrador de estilos
que tiene esta apariencia. Acá a la izquierda van a aparecer todos los tipos de todos los estilos de cota que hay en este archivo, no en el AutoCAD, en este archivo, un preview de cómo se ve, y nosotros lo que vamos a hacer es uno nuevo en base al ISO 25. ¿Sí? Una vez que hagamos eso, se va a abrir la ventana que se llama crear estilo de cota. Acá va a aparecer copia de 1.25, pero nosotros le vamos a poner cota 1 en 1000 y le vamos a dar a continuar. ¿Sí? Importante que anotativo no esté tildado, es lo más importante. Una vez que hagamos eso, vamos a ir a la siguiente, se va a abrir otra ventana, ¿sí? Que es esta ventana, que es modificar estilo de texto, que tiene un montón de pestañas: línea, símbolo, texto, ajustar, unidades alternativas y tolerancias. Nosotros vamos a modificar algunas de estas cosas, que son las que indica el apunte, y vamos a empezar con la pestaña de texto, ¿sí? Y en los parámetros que vamos a tocar van a ser a tocar o a verificar. La altura de texto le vamos a poner 1.8, ¿sí? Los textos, la altura de los textos es una regla, pero se puede obviamente quebrar. Se recomienda que no sean de menos de 1.8 ni mayores a 2.5. Recuerden que el tema de la impresión y de las hojas para las impresoras están en milímetros, así que esta altura de texto, este 1.8 quiere decir 1.8 milímetros y 2.5 es 2.5 milímetros. Si hacen letras o cotas con una altura mayor, se van a ver muy grandes, posiblemente ocupen demasiado lugar en los planos, y si las hacen más chicas, puede ser que no las lean, ¿sí? Lo otro que vamos a tocar es ubicación del texto. Vamos a verificar que esté en el apartado de vertical diga arriba, en horizontal centrado y en la dirección de vista de izquierda a derecha. O sea, como leemos, de izquierda a derecha. Y la alineación del texto alineado con la línea de cota. Tienen acá una captura de pantalla donde están exactamente esos pasos que hay que hacer, ¿sí? Van a picar en la pestaña de texto, van a darle una altura de 1.80, o sea 1.8, verificar que la ubicación del texto quede arriba, centrado, de izquierda a derecha, y en la alineación del texto alineado con la línea de cota. ¿Ok? Vamos a ir haciéndolo en uno de los dibujos, en un dibujo nuevo, con nuestro CAD Metro. Entonces vamos a ir al menú de anotar, cotas, a la derecha tiene una flechita, dice estilos de cotas, pico, se abre el administrador de estilos de cota, están todas las cotas que hay en el dibujo, en el archivo, incluso la de 50, nos paramos en ISO 25, nuevo, copia de ISO 25, por defecto es esto, ¿no? Le vamos a poner cota 1000, continuar. Cambia la ventana y se abre esta ventana que tiene un montón de pestañas. Vamos a arrancar con texto. De acá no vamos a tocar nada, salvo la altura del texto, que le vamos a poner 1.8. Vamos a verificar que quede arriba, centrado de izquierda a derecha, y la alineación del texto alineado. De acá no vamos a tocar nada más. No le damos a aceptar, porque si le damos a aceptar, esto se cierra. Entonces volvemos al apunte, y en el apunte dice que tenemos que seguir con la pestaña de símbolos y flechas, ¿sí? Acá vamos a cambiarle los extremos. Le vamos a poner al primero oblicuo grueso, al segundo oblicuo grueso, el tamaño de la flecha 1.8, y de acá
no vamos a tocar nada más, ¿sí? El resto, si tienen alguna duda, verifiquen que quede como está en la captura, pero de acá no tendríamos que tocar nada más. Entonces, si vamos a hacerlo en el AutoCAD, vamos a símbolos y flechas, que es la segunda pestaña. Vamos a picar acá, que es el primero de los extremos, oblicuo grueso. En el segundo ya lo puso automáticamente. La directriz es una flecha cerrada, esa no la tocamos. Y el tamaño de la flecha lo vamos a poner del mismo tamaño que el texto, 1.8. Por eso lo pusimos así. No vamos a tocar nada más. Verificamos que todo lo demás queda como estaba en la captura del apunte. Volvemos al apunte. La siguiente es la pestaña de líneas. Vamos a ampliar las líneas de cota a 1.25, el desfase del origen a 3, que son estos dos valores, ¿sí? La línea de cota a 1.25 y el desfase al origen 3. Vamos a las líneas. 1.25 ya está. Y acá el desfase al origen, en lugar de 0,06, el apunte dice 3. Fíjense en el preview de acá arriba que algo va a cambiar. Se acortan estas líneas, ¿sí? Se acorta la línea que de referencia a lo que estamos acotando. O sea que con el desfase al origen estamos manejando eso. Me puedo acercar, cambiando este valor, poniéndole 0. Lo va a tocar. Según el apunte le decimos que se separe un poquito a 3. No tenemos que tocar nada más de acá, nos vamos a la siguiente. La siguiente pestaña es ajustar, y de ajustar vamos a ver que se mantenga el texto entre líneas de referencia, que es este seteo, que mantener el texto entre las líneas de referencia, ¿sí? Que es la ubicación del texto, y que esté sobre la línea de la cota de directriz, ¿sí? Acuérdense que las directrices son esas flechas que salen oblicuas en algunas cotas. Es lo único que vamos a tocar, ¿sí? Mantener el texto entre las líneas de referencia y la cota sobre la línea de directriz. Ajustar. Acá las opciones de ajuste, el texto o las flechas, lo que mejor se ajuste, nosotros lo vamos a mantener entre las líneas de referencia, ¿sí? Y la ubicación del texto sobre la cota de directriz. Son esos dos cambios que vamos a hacer. Como pueden ver, en cada una de las pestañas hay mucho más para ajustar, pero estas son las cotas como las vamos a usar en el curso. Después, si ustedes quieren seguir modificando sus cotas y ajustarla más, obviamente lo pueden hacer. Volvemos al apunte. La última parte son las unidades principales. Vamos a ajustar o verificar que el formato sea decimal, la precisión con 2 ceros después del punto, el separador que sea una coma y que no haya supresión de ceros, ni a izquierda ni a derecha de la coma. Y acá sí, damos a aceptar y se va a haber creado el primer estilo. Entonces, vamos a las unidades principales. El formato de unidad es decimal, la precisión 2 ceros después del punto. Fíjense que si abren tienen muchos más decimales. Como nosotros estamos dibujando en metros, la verdad es que no tiene mucho sentido tener más de 2 decimales, ¿sí? Porque el segundo decimal después de una coma es el centímetro, ¿sí? Por ejemplo, 0,10 son 10 centímetros y 0,01 es 1 centímetro. Menos de eso, la verdad que no es raro acotar si estamos trabajando con metros. Por eso la precisión de 2. El separador decimal que sea una coma,
tienen otros. Si se meten van a ver que hay periodo, coma y espacio. Nosotros nos vamos a quedar con coma. Y después nos vamos hasta abajo, supresión de ceros. Y dice que este tipo de cota tiene supresión de ceros a la derecha. Ahora después se los voy a mostrar en qué varía esto, pero nosotros no queremos que suprima nada. Entonces vamos a sacarle el tilde, ¿sí? Y con esto último ya está el seteo completo. Le vamos a dar a aceptar. Y acá va a haber, tiene que aparecer la nueva cota, cota 1000, ¿sí? Le damos a cerrar. Y si vamos a inicio, anotación, ya nos quedó por defecto la cota 1000. Y si entramos, vemos que están todas las otras cotas, ¿sí? Entonces, si quiero trabajar en la cota 1000, verifico que me haya quedado como la cota de trabajo. Creo la capa cota 1000. Y le asigno un color, el que más les guste. La pongo como capa de trabajo y acoto. Esta es la cota en 1000, enorme, ¿no? Gigante. Bueno, ahora les voy a explicar por qué empezamos por esta cota. Bueno, como vieron hasta acá es un seteo. Está bien explicado en el apunte, sigan paso a paso y no le pueden pifiar, ¿ok? Después en el apunte dice o propone hacer el estilo, en base a la cota 1000, hacer el estilo cota 100, ¿sí? El procedimiento es exactamente el mismo, ¿ok? Tendríamos que hacer todo el seteo que hicimos recién, pero como nosotros lo hicimos o lo vamos a hacer sobre la base de cota 1000, lo vamos a usar como usamos antes el ISO 25, ahora vamos a usar el ISO 1000. Le vamos a ir a anotar, vamos a abrir el administrador de estilos de cota, vamos a picar en nuevo, vamos a ponerle el nombre cota 100 y vamos a poner continuar, ¿sí? Que es esta ventanita. Acuérdense de no tildar anotativo. Bueno, como todo el seteo ya lo hicimos en la cota 1000, lo único que tenemos que cambiar es en la pestaña ajustar un factor, que es el factor de escala general, que es este que está indicado con la letra I dentro de escala para funciones de cota. Usar escala general, antes esto decía 1, ahora le tenemos que poner 0.1. Le damos a aceptar y es todo el cambio que necesitamos hacer para crear las cotas en 100. Entonces, volvemos a nuestro archivo. Vamos de vuelta. Acuérdense que para entrar al editor no es desde anotación, desde la familia de anotación, es desde el menú de arriba anotar, ¿sí? Anotar cambia toda la barra de herramientas. En la segunda familia, que es cotas, pican acá en la flechita de la derecha, estilo de cotas, se abre el administrador. Y si no están en cota 1000, supongan que aparecieron en 25 por lo que sea, bueno, pisen cota 1000, nuevo. Cambien el nombre, pongan cota 100, que es la que vamos a hacer. Y le damos a continuar. La única ventana que vamos a tocar, la única pestaña es ajustar. Y este puntito donde dice usar escala general, en vez de 1, le vamos a poner 0.1, ¿sí? 10 veces menos. Y le vamos a dar a aceptar. Se crea el nuevo estilo, cota 100, ¿sí?
Desde acá podemos definirlo como actual si picamos en el primer botón, o sea que va a quedar como estilo de trabajo. Le damos a cerrar. Vamos a inicio otra vez. Verificamos en qué estilo estamos. Cota 100, ya lo puso automáticamente. Me creo la capa cota 100. Le doy el color que más me guste. La pongo como capa de trabajo y acoto. La diferencia, ¿no? O sea, el tamaño del texto, el tamaño de los inicios, todo guardó por proporción. Son 10 veces menos, ¿sí? Los tamaños. Ese factor que nosotros estuvimos ahí toqueteando, si nosotros arrancamos por la cota 1000, se hace muy sencillo después hacer todos los estilos de cota que necesitemos. Acá al lado en el apunte les dejo una tablita donde está hecha esa división. Por ejemplo, nosotros acabamos de hacer para 1 en 100, el factor es 0.1. Si queremos hacer 1 en 200 es 0.2. 250, 0.25, estas son fáciles. 1 en 1000 es 1. Por eso este factor nosotros no lo tocamos y arrancamos por acá, por la cota en 1000. La de 5000 en vez de ser 1 lo tenemos que cambiar por 5. El problema es cuando hacemos las escalas, eh, donde se ve más, 1 en 75, 1 en 50, donde esta división ya no es tan fácil por la cantidad de ceros que tenemos que anteponer. Pero bueno, acá ya tienen directamente el factor que le tienen que aplicar a cada escala, que lo tienen que poner acá en el punto I, y hacer cada uno de los estilos de cota para cada una de las escalas, ¿sí? Una pregunta, duda, ¿no? Bueno, como les decía, en realidad es un seteo un poquito denso al principio porque son varias cosas. De todas maneras, como vieron, las cotas tienen un montón de partes. Se pueden modificar. Se pueden cambiar y que son a gusto de cada uno, ¿sí? Vamos a ver un poco esto de la supresión de ceros a izquierda y a derecha y por qué yo recomiendo que no lo hagan. Nosotros cuando vemos una cota, tiene el número delante de la cota, ya sea un número entero, 1, 2, 3, 4, lo que sea, o un cero. Las que tienen cero adelante del punto quiere decir que es menos de un metro. O sea, estos son 0.30, que son 30 centímetros, o que tienen más de un metro, 1.80, y dice acá 80, no dice 8, dice 80. 1.85 es un metro con 85 centímetros. Hasta ahí estamos bien. Pero si nosotros modificamos esta cota, vamos a anotar cotas, administrador de estilos de cota, estamos en la 100, que es la que queremos modificar, y vamos a ponerle acá la supresión en unidades principales, la supresión de ceros a izquierda y a derecha. Vamos a hacerlo primero a la izquierda, ¿sí? Los ceros que estén delante de una coma. Le vamos a dar a aceptar y le vamos a dar cerrar. Fíjense que acá el cero desapareció. Y pueden decir, bueno, está bueno porque ocupa menos lugar. Sí, pero es raro y puede traer confusiones. Y si hacemos lo mismo, pero con los ceros de atrás, a la derecha, le podemos aceptar y cerrar,
Por ejemplo, el 1.80 es 1.8, ¿sí? Y el metro ya no tiene sus decimales. Y es raro. Y se confunde mucho con los milímetros si hacemos esto. Así que en el curso no vamos a suprimir ceros. Después, si ustedes quieren ajustar sus cotas y suprimirlos, allá ustedes. Están en todo su derecho. Pero yo no lo recomiendo y les pido por favor que en las cotas, en los ejercicios del curso, esto no lo cambiemos. ¿Sí? Que no haya supresión de, eh, de ceros. Otro aspecto que también pueden llegar a decir, bueno, yo lo quiero cambiar y en eso yo no tengo mayor inconveniente, son las líneas de referencia, que son estas líneas. ¿Se acuerdan que habíamos modificado un seteo que decía una distancia, habíamos puesto 3? Bueno, esa distancia es la distancia desde el puntito hasta donde arranca esta línea, ¿sí? Vamos a ir a anotar el editor, cota 100, que es la que estoy modificando, modificar, y acá era en símbolos y flechas, no, perdón, en líneas. Acá teníamos el desfase al origen, que era 3, que era eso esas paralelas que acabo de dibujar. Vamos a variarlo, vamos a ponerle 1, le voy a aceptar y le voy a poner cerrar. Y fíjense que esa línea creció, ¿sí? O sea, en realidad ahora hay 1 desde el origen. El origen era este puntito final que aparece acá abajo. Con eso controlan la distancia entre el objeto que están acotando y la línea de referencia de la cota. Eso a alguna gente le gusta que esté más cerca, un poco más lejos. No la supriman, hay gente que no le gusta y que la suprime. No la supriman, son bastante útiles para mostrar qué es lo que estamos acotando. Después, si más adelante creen que lo tienen que modificar, lo modifican y no pasa nada, pero para el curso no. Bien. Líneas de referencia. Desde esta misma pestaña de líneas tienen las líneas de referencia y dicen supresión de la primera y de la segunda. Si miran en el preview y setean la primera, ven que desaparece y la segunda hace desaparecer a la segunda línea, ¿sí? Hay gente que les gusta así, yo les digo, por lo menos en el curso no las supriman, son útiles. Y después lo que pueden hacer, que en esto sí no tengo ningún problema, es cambiarle el color a esas líneas de referencia. ¿Por qué? Porque hasta ahora la cota tiene todos los elementos de la cota tienen el mismo color que la capa, ¿sí? Acuérdense que nosotros hicimos una capa para esta cota que se llama cota 100, tiene color amarillo. Y el texto, la línea de cota y las líneas de referencias están todas en amarillo. Y la verdad que está bueno que las líneas de referencia sean más finitas o que sean menos, que se vean un poco menos. Entonces, para lograr ese efecto, pueden ir a anotar, abrir el editor, modificar la cota 100 y en líneas cambiar el color. ¿Ven que dice por bloque? Eso quiere decir que de acuerdo al color, a la capa donde esté, va a tomar el color. Y acá pueden elegir cualquier otro color. Pero acuérdense que si quiero que salga en un color específico, tiene que ser un color verdadero. Se van a seleccionar color, va a aparecer las 3 tablas de color, color verdadero, y elijan el gris que quieran, ¿sí? Con eso van a lograr que tenga mucha menos intensidad la línea, ¿sí? Le dan a aceptar, cerrar, y las líneas de referencia van a quedar mucho más sutiles y lo que se va a leer más es la cota. ¿Ok?
Lo mismo con los extremos. Si no le gustan los extremos oblicuos, pueden utilizar cualquier otro extremo. No, no hay ningún problema tampoco, ¿sí? Lo importante, símbolos y flechas. Si ustedes entran acá, van a ver todas las ofertas que hay. Hay gente, a mí, qué sé yo, algunas de las cotas que me gustan son el punto. Hay diferentes tipos de puntos, blancos, negros, más grandes o más pequeños, ¿sí? También hay que tener en cuenta que cuando hagan estas modificaciones, tienen que también ajustar posiblemente el tamaño del punto, ¿sí? Porque puede ser o un puntito o muy chico o puede ser un puntito muy grande, ¿sí? Entonces queda como desproporcionado. ¿Cómo cambian eso? Con la altura. ¿Se acuerdan que nosotros le habíamos dado a los extremos la misma altura que el texto? ¿Sí? Esto es de darle la misma altura, es como una regla básica, pero evidentemente a medida que ustedes vayan viendo sus cotas, van a decir, bueno, yo quiero un punto, pero no lo quiero tan grande. Bueno, en vez de 1.8 le damos 1, aceptar y vemos a ver cómo queda. Y ahí lo van regulando, ¿sí? Entonces, tanto en el color de las líneas de extensión como en los terminales, ustedes pueden hacer o modificar a su gusto las cotas, no hay problema. Y la otra cosa que les quería mostrar, y con esto terminamos, es que yo acá, por ejemplo, tengo todas las cotas hechas y todos los estilos de cota. 1500, 250, bueno, todas, ¿sí? Fíjense que esto del tamaño de el extremo igual al texto, para algunas funciona mejor que otras. Más o menos hasta, no sé, hasta 1 en 250 la regla funciona. Para mí, a partir de 500 para arriba, de 500, 1000 y 5000, es muy grande la altura de estos objetos. Entonces, habría que meterse en estos y ajustarlos. No se los pido, simplemente se los comento para que vean que es una regla básica, que evidentemente hay que ajustarlas para que queden bien, ¿sí? Porque si no, quedan muy grandes o muy chicas. Vamos a ver la cota, la uno en uno, casi no se ve. No, la uno en uno zafa. Podría ser más chica. Pero bueno, nada, es simplemente para que lo tengan en cuenta y si lo quieren ajustar, lo ajusten y si no, conseguir lo que dice el apunte está correcto. Bueno, ¿alguna pregunta, duda, consejo? ¿No? Bueno, claro, porque a ver, no es difícil, es un seteo largo, pero hacen el primero y en los otros solo tienen que cambiar el factor de escala, no creo que tenga demasiado problema. Lo que sí les digo o les propongo es que hagan este ejercicio primero, ¿sí? Sobre todo porque lo tienen fresco, porque lo acaban de ver, háganlo en cuanto puedan, porque aunque no terminen de hacer todas las escalas, si hacen dos, ya después es entrar y cambiarle el factor de escala y no van a tener problema. ¿M? Eh, Déjenme ver una cosa, porque en el ejercicio, a ver, lo ideal sería que se hiciesen todas los estilos de cotas para todas las escalas. Esperen que les voy a compartir pantalla. En el ejercicio no se piden todos los estilos de cota.
porque en realidad son solamente tres, uno en 100, uno en 75 y uno en 10. Los tienen que hacer sobre figuras que ya tienen en algunos ejercicios dibujados, y si no las pueden volver a dibujar, ahí les dejo las medidas tanto del pentágono como del octógono, y tienen que elegir eh, el estilo de cota que pide el ejercicio para cada una de las figuras. Uno en 100 pentágono, uno en 75 para el octógono, para el velador uno en 75 y uno en 10, y para el laberinto uno en 10 y uno en 100. No van a acotar lo mismo en estos dos últimos, ¿sí? Porque, como verán, dependiendo de la escala, si ustedes pusiesen una cota 1 en 75 en, en estos 11, quedaría un número enorme, se empiezan a juntar, empiezan a ser demasiado grandes, ¿sí? Por eso también hay que saber qué cotas poner dependiendo de la escala en la que se vaya a mostrar el dibujo. Y en el de laberinto tienen las partes, arriba y al costado, algún radio por ahí, un ancho de la cinta esta rectangular, y solamente dos cotas generales, uno en 100, arriba y abajo. ¿Mm? Pero les digo, hagan, traten de hacer este ejercicio lo antes posible, sobre todo el seteo, ¿sí? Para que les quede, porque no es difícil, pero es un poco largo. ¿Una pregunta? ¿Duda? ¿No? Bueno. Eh, bueno, creo que nada más. Les cuento, lo que sigue son las cotas anotativas. Con las cotas anotativas, todo esto se hace una sola vez y no hay que hacer cotas por cada una de las escalas. Son como unas cotas inteligentes que dependiendo de la escala que tenga asignada la ventana, el viewport, automáticamente se dibujan con el tamaño que corresponde, ¿sí? Pero necesitan de otro tipo de cuidados que tiene que ver con el método en cómo se dibujan, porque si no se vuelven bastante ingobernables. Pero igual, o sea, no es difícil, pero es una metodología. Y por último, denme un segundo. No, lo tengo acá. ¿Se acuerdan que acá tengo diferentes viewports con diferentes escalas y las cotas que corresponden a cada una de estas escalas? Si yo me meto acá adentro, toco esta cota y veo en qué capa está, es cota 150, que es de la misma escala. Pero acá adentro están todas las cotas, ¿sí? Acá acabo de prender todas las capas, ¿sí? Fíjense que hay diferentes cotas de diferentes escalas. Y es importante darle una capa a cada estilo de cotas para poder apagarlo y que solamente vea la cota que corresponde a la escala de ese viewport, ¿sí? Porque si no, fíjense, aparecen las cotas que corresponden a la escala en 100, que son las rojas, que es este 95, por ejemplo. Acá está prendida esa capa en esa ventana, entonces veo la cota en 100, la cota en 50, veo las cotas del baño que están en 20, que están en 10, las cotas que están en 1, veo todo. Entonces, para que esto no suceda, es bastante sencillo, pero hay que entrar a la ventana, hacer un doble clic y con el botón de capas de inutilizar, voy tocando las capas que quiero que se apaguen, ¿sí?
selecciono todas las cotas que tienen que estar obviamente en la capa que corresponde y las voy apagando. Y de esa manera no van a aparecer en esta ventana, que evidentemente no está como actual. No debería, tendría que estar en, vamos a ponerlo en 0 para que nos permita apagar las cotas uno en uno. Verifico que no quede otra, por lo menos que no vea otra, ¿sí? Hago doble clic afuera y de esa manera apagué todo, todas las cotas que están en la capa que corresponde cada una, y solamente me quedan las cotas para 1 en 50, ¿sí? Lo mismo sucede, por ejemplo, en este que era la implantación. Fíjense, acá acoté las manzanas grandes, la manzana y la calle, la manzana y la calle. No me interesa acotar nada más, la verdad que no, porque la casita y las medidas de la manzana propia son mosquitas, o sea, no se van a ver. Entonces, ¿qué hago? Lo mismo, me meto con un doble clic y voy al botón de inutilizar y voy apagando todas las cotas y capas que no necesite, ¿sí? Incluso podría apagar los muebles, porque en esta escala la verdad que no hace falta que salgan, ni los pisos, ni siquiera eh, los baños y electrodomésticos y los ejes y qué sé yo. Lo dejaría bien sencillo para que aparezca lo menos posible. Podría incluso sacarle la vereda y el auto, ya que la escala lo amerita. Total, eso no se va a ver en esa escala, ¿sí? Es la nada misma, incluso hasta el árbol le podría apagar. Pero bueno, entonces los muestro para que vean cómo se tiene que trabajar en cada ventana, en cada viewport. Lo que no quiero ver lo tengo que apagar. Y para hacer eso necesitan ser ordenados, ¿sí? Tienen que ser ordenados. Cada cosa tiene que estar en su capa. Porque si están comparte, qué sé yo, si las cotas están en la capa 0 o en la capa, no sé, sanitario, si apagan un sanitario se van a apagar las cotas. Muy importante ser lo más ordenados que puedan con esto de las capas y lo que contiene cada capa. Y lo último, ya en serio que ahora los dejo. Les muestro cómo queda esto, cómo se ve esto de lo que está prendido y apagado en un viewport. Se meten al viewport con un doble clic, van a propiedades de capa, que es el cuadro de capas, que es este. Perdón. Estamos en la presentación, acuérdense que estamos en una presentación, no estamos en el modelo. Bueno, se meten adentro de la ventana, vienen a las propiedades y van a ver que aparece una tercera columna que en el espacio modelo no existe, que se llama inutilizar en la ventana, que es un cuadradito con un sol. Las capas que yo apagué van a aparecer con en vez de un sol, acá abajo a la derecha, van a aparecer con el símbolo de la nieve, ¿sí? Con el símbolo de frío. Por ejemplo, todas las cotas, salvo las que yo quería que queden prendidas, están todas apagadas, ¿sí? Y de esta manera yo sé qué capas están apagadas en esta ventana, ¿sí? Esas capas son solamente de esta ventana. Si me voy al modelo, fíjense que todo está prendido, ¿sí? Si yo apago desde una ventana, desde un viewport, en el modelo no se apaga. Si yo le apago desde el modelo, se va a apagar en la ventana, ¿sí? Por eso hay que ser muy ordenados con estas cuestiones. Y si entramos acá a las propiedades de capa, esa tercer columna, fíjense que no aparece, ¿sí? Activar, inutilizar, bloquear, trazar, color. Pero si yo me voy a una presentación y me meto adentro de la ventana y me meto a propiedades, aparece como una tercera columna nueva. ¿Ok? Esta tercera columna solo sirve para las ventanas.
y para cada una de las ventanas. No es lo mismo lo que está apagado acá que lo que esté apagado acá. ¿Sí? Me metí en la de 1 en 100. Si me voy a propiedades de las capas, son otras las capas que están apagadas. ¿Sí? Fíjense que en la de 1 en 1000 recién yo apagué los muebles, los pisos, y sin embargo 1 en 100 los muebles y los pisos siguen estando. O sea que esto de apagar o prender capas en las presentaciones es por ventana gráfica, es por viewport. ¿Sí? Bueno, creo que eso era lo último que les tenía que comentar. La otra cosa también es, fíjense que hay que saber qué es lo que se dibuja. Acá está dibujado a full la carpintería, el anclaje al muro, las uniones de los perfiles de aluminio, las fijaciones. Hay que saber si es necesario hacer esto, si no es necesario, y si lo dibujo es para mostrarlo. Y si lo muestro tiene que tener la escala adecuada, la cota adecuada, tengo que ser ordenado. Y si no, no vale la pena. Si no voy a mostrar esto en una escala tan grande como 1 en 5 o 1 en 2 o 1 en 1, la verdad no tiene sentido dibujarlo. Ahora, si yo voy a mandar esto al herrero y quiero que exactamente sea así, bueno, tengo que hacer estos dibujos. Pero si no, no vale la pena. No hay que dibujar de menos, ¿sí? No nos tiene que quedar nuestra casa así, porque la verdad que sería una pena, pero tampoco tenemos que hacer estos dibujos con este grado de detalle si no los necesitamos. Bueno, ahora sí, no los jodo más. ¿Preguntas? ¿Dudas? Bueno, en serio, traten de hacer los seteos por lo menos de la de 1000 y de la de 100 para que ya les quede el seteo. Ya después el resto es cambiarle el factor S de la tablita y van saliendo fácil. ¿Mm? Si quieren lo pueden guardar en la plantilla, si quieren pueden hacerse un archivo con como el que les mostré recién de hacer los diferentes estilos y de tenerlos en un archivo de AutoCAD como si fuese una librería más, ¿sí? Entonces podrían hacerse esto, con todas las capas, con los colores, con todos los estilos, en un archivo. Si necesitan uno en otro dibujo, para no cargar la plantilla y que no les aparezca todo esto, supónganse que tienen un dibujo nuevo y en la anotación dice que a ver qué estilos tengo. Y tengo los típicos y el de 50. Y no, necesito 1 en 100. Entonces se van a ese archivo, buscan el 1 en 100, control C, se van al dibujo nuevo, control V, y van a ver que si van a anotación, aparece el cotas. Les trajo todos los estilos de cotas, o la gran mayoría. El 1 en 100 está acá. ¿Sí? Así que hacen una sola vez, hacen este archivo y ya van a poder tener los estilos para copiárselos en cualquier otro dibujo, si es que no los meten en la plantilla. ¿Mm? Y nunca más van a tener que preocuparse por hacer las cotas. Vamos. Bueno. ¿Qué más? Creo que nada más. La otra cosa es, como todos los sigue hablando y sigue hablando. No, es que después me olvido y después me van a preguntar o van a decir,
Me acordé de la clase pasada, habían hecho una pregunta bastante interesante. ¿Qué pasa cuando me mandan un plano con un estilo de cota que no me sirve porque es de otra escala o porque directamente no me gusta el estilo? Supongan que todas estas cotas están en un plano. Se traen la cota que ustedes quieren, en la escala que ustedes necesitan, y, y le pasan las propiedades con el pincel. Pican en la que quieren y se lo pasan a todas las demás. Y se transformaron en el nuevo estilo. ¿Ok? O sea, es un elemento más del AutoCAD que admite, obviamente, un montón de comandos como cualquier entidad. Bueno, ahora sí, me voy. Chau. No los banco más. Sí, pero tendrían que hablar más, preguntar más. Bueno. Ah, escuchen, el viernes no hay clases, acuérdense. Aprovechen para seguir dibujando, aprovechen aunque sea este horario que ya lo tienen destinado al curso y traten de ponerse al día, ¿sí? Siguen el otro tipo de cotas, después viene texto y ya después tenemos que empezar a montar los planos, ¿m? A ponerle cotas y a setear la hoja. No, de dibujo no es mucho, pero bueno, son seteos más que nada. Y para no llegar ahorcados al final del curso. ¿Está? Bueno, gente, buena semana. Nos vemos el lunes que viene. Dale, chao, chao.